Muy buenas noches, mi nombre es Natalia Martínez, estudiante de la cuarta corte del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador, y en esta ocasión voy a sustentar mi intención investigativa que fue dirigida por el doctor Lidimo Ángel, eh, con vías a postularse en la línea de investigación de formación docente, y lleva como título La educación inclusiva como núcleo básico del conocimiento en la educación superior, un estudio sobre la integración curricular en la Universidad Pedagógica Nacional. Para ahondar en esta intención investigativa, primero quiero hablar un poco del marco normativo que nos rige en Colombia, inicialmente hablando desde la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es un documento internacional que garantiza en su artículo 24 la participación de todos los estudiantes desde un ejercicio de eliminación de barreras y valoración de la diversidad. Esta se materializa en la Ley 1618, que apoya la inclusión de las personas con discapacidad en todos los escenarios, tanto educativo como social, como laboral, sector salud, y garantiza de pronto la participación en la sociedad de las personas con discapacidad. Luego de ello es importante mencionar el índice de inclusión de educación superior, que invita a las instituciones de educación superior a vincular a estudiantes con discapacidad y a formar docentes en atención desde y para la diversidad. Luego de ello hablamos de lo que es el núcleo básico del conocimiento, que se materializa en el decreto 1083, que busca la clasificación del conocimiento en los diferentes campos y disciplinas según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Desde aquí surge el planteamiento del problema y vemos ciertas necesidades que nos invitan a pensar en la pregunta que genera esta investigación, y es la desconexión entre políticas y educativas y prácticas pedagógicas. Pues no hay una reconfiguración en las prácticas pedagógicas. Vemos que la educación inclusiva es un tema recurrente en la agenda política de diversos países. Vemos que el índice de asimilación de los estudiantes en el sistema escolar es igual para todos los estudiantes, generando currículos rígidos. Vemos que los procesos de formación inicial de docentes no invitan a la formación en educación inclusiva. Esto también denota que hay una lucha política por sensibilizar en el marco de la educación inclusiva, pero para un ejercicio de obtención de fondos bajo el enfoque de inclusión, sin tener incidencia en el proceso educativo. Y esto nos revela el no reconocimiento de la multiplicidad de singularidades que encontramos en el aula, por lo cual se genera la siguiente pregunta: ¿cómo transformar la educación, la formación inicial de docentes en la Universidad Pedagógica Nacional para garantizar que los futuros docentes estén preparados para promover una educación inclusiva y equitativa para todos los estudiantes? Y a partir de ello se construyen los siguientes objetivos de esta investigación, teniendo como objetivo general realizar una construcción teórica que sirva como base para el diseño y validación de un modelo de integración curricular de la educación inclusiva en el núcleo básico del conocimiento de los programas de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, que permita formar docentes capaces de crear entornos de aprendizaje inclusivos y equitativos. Esto nos genera tres objetivos específicos, siendo el primero de ellos identificar las concepciones de educación inclusiva y diversidad presentes en los docentes en formación de la Universidad Pedagógica Nacional, para luego analizar los planes de estudio de los programas de licenciatura e identificar las oportunidades y desafíos para la integración de la educación inclusiva, y posteriormente realizar una construcción teórica que contenga propuestas concretas para la modificación o creación de asignaturas y prácticas pedagógicas que promuevan la educación inclusiva. Esto se construye a partir de los diferentes referentes teóricos. Desde el concepto o desde la categoría de interseccionalidad tenemos en cuenta a Carlos Scliar, que nos habla desde la otredad y la cualquieridad, hablando de y si el otro no estuviera aquí, ¿qué haríamos para vincularlo en una sociedad? Y desde Vigoya 2023, que nos habla desde la interseccionalidad, teniendo como fin principal vincular a todos los grupos poblacionales en un ejercicio de participación ciudadana que no es ajeno al ejercicio de la educación. Luego tenemos la educación inclusiva, utilizando referentes teóricos como Tony Boyd y Bay en el 2015, que generan el índice de inclusión a nivel mundial,
y luego postulados desde la epistemología de la educación inclusiva, desde Aldo Campo González en el 2024, que nos habla de esa falsa política de inclusión, y Tony Bott y May Laiscon nos dicen quiénes son los sujetos de la educación inclusiva para tener en cuenta que los sujetos de dicha educación somos todos. Luego hablamos desde un proceso de formación docente y es repensarnos en qué formación necesitamos para atenderla a la diversidad y necesitamos estrategias que vinculen a todas las estudiantes sin importar su condición, nacionalidad, etnia y demás. Para ello utilizamos herramientas teóricas como los lineamientos de educación superior inclusiva generados por el Ministerio de Educación Nacional y lo que nos invita a pensarnos el núcleo básico del conocimiento en su decreto 1083. Seguido a ello, se propone un método desde el paradigma fenomenológico, desde un enfoque fenomenológico, según Van Manen, que nos invita a centrar esta experiencia subjetiva y la interpretación de los individuos, en este caso los docentes en formación de las diferentes licenciaturas de la universidad, para poder generar esa comprensión profunda desde cuáles son sus concepciones en el marco de la educación inclusiva, desde un ejercicio interpretativo y descriptivo. Para ello vamos a realizar los siguientes pasos, que son la elección del fenómeno de estudio, concepción de los estudiantes en formación en el marco de la educación inclusiva, una revisión teórica preliminar que va a fortalecerse de los diferentes documentos maestros de las diferentes licenciaturas, y luego de ello una selección de informantes claves que nos va a permitir recolectar dicha información y validar algunos instrumentos para poder materializar estas concepciones y estos ejercicios testimoniales de las informantes claves. Luego de ello se realizará un análisis de estos datos y un proceso que desde el método o el enfoque fenomenológico se llama reducción fenomenológica EPOGE, que hace referencia al contraste de la teoría existente, es decir, estos documentos maestros, y la percepción o la concepción de los informantes claves, dejando de lado el juicio de valor o las concepciones que se tienen desde el investigador para materializar las voces propias de los participantes desde ese ejercicio subjetivo y contrastar con esta documentación teórica. Seguido a ello, se realizará el ejercicio ya de escritura y presentación de esta construcción teórica y posteriormente se buscará el ejercicio de validación y reflexibilidad de dicha investigación, buscando que los datos encontrados sean certeros a partir de la voz de los participantes, de la construcción teórica y de la triangulación de estos mismos datos que darán cuenta de las necesidades encontradas que se ajustan a ese inicial planteamiento del problema. En cuanto a la selección de los instrumentos, se tendrán en cuenta los diarios de campo, que nos validará como todo este ejercicio testimonial, el análisis documental que se realizará desde los documentos maestros y ciertas entrevistas que se harán de una manera semiestructurada y estructurada para materializar o plasmar las voces de los participantes. La población que se tiene en cuenta, como lo dije anteriormente, son docentes en formación de algunas licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional, al igual que docentes de las diferentes licenciaturas y la revisión de estos documentos maestros. En ese sentido, se entrará a indagar ya frente a la calidad de la investigación, que nos va a permitir realizar procesos de flexibilidad, para ver qué tanto puede contribuir a la calidad de esta investigación y permitir la adaptación a las realidades que encontramos en el campo a partir de esta recolección de la información, asegurándonos que el estudio siga siendo relevante. Esto en planteamientos de Maxwell 2013. Luego hablamos de un proceso de credibilidad que asegura que los hallazgos reflejan fielmente la realidad del contexto investigado según los planteamientos de Lincoln y Gaba en 1985. Luego entramos a hablar de la dependencia para verificar esta calidad de la investigación y asegurarnos a través de la documentación detallada del proceso de investigación y la aplicación consistente de los métodos como tal
que hacen referencia a los pasos que mencioné en la diapositiva anterior, en planteamientos nuevamente de Goa y Lincoln en 1989. Luego se dará el proceso de confirmación relacionando la capacidad de estos hallazgos para ser corroborados por otros estudios o otras investigaciones previas y confirmar que los resultados fueron pertinentes con fuentes externas para comparar estos estudios con estudios similares y van a fortalecer la confianza de los resultados de esta investigación. Esto es todo el proceso que se tiene pensado para esta intención investigativa. Y aquí hay algunas evidencias de trabajo de algunas identificaciones que ya se han dado a partir del diálogo con algunos estudiantes y algunos maestros en la Universidad Pedagógica Nacional en el marco de esa educación inclusiva. Muchísimas gracias por su atención. Espero sea del agrado de ustedes y tenga una base sólida este ejercicio de investigación para poder postularme con esta intención investigativa. Muchas gracias.